capítulo 2, verso 4. Todos, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, se edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Diga gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos estado compartiendo en estos domingos acerca de una iglesia fundamentada como dice la Escritura. Amén. Pero quiero tomar este verso porque hablábamos que la Biblia enfoca a la vida cristiana como una edificación. Amén. Y sabemos que estamos siendo edificados en el fundamento que es Jesucristo. Ahí de nuevo los niños. En el fundamento que es Jesucristo. Y decíamos que el fundamento le da a la edificación, le da el tamaño, la forma y la resistencia. Hablábamos de que ese fundamento es resistente, es antisísmico, amén, ante terremoto, es tan fuerte que no se lo llevan las corrientes ni los fuertes ríos. Amén, hermano. Quiere decir que aquí en el Señor no hay ninguna posibilidad de fracaso. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor presenta que nosotros somos esas piedras labradas que hacemos parte del templo de Dios. Amén. Y entonces decíamos que piedras vivas, porque había algunos pensamientos en los antiguos de las piedras que hacían parte de los templos de sus ídolos, y aunque eran piedras allí muertas, era tanta la creencia idólatra de los antiguos que cuando adoraban a sus dioses pensaban que las piedras también adoraban a sus dioses. Entonces el apóstol da a entender que el edificio de Dios, que es su iglesia, está conformada por piedras. Amén. Pero que estas sí son de verdad piedras vivas. Amén. Porque está en aquel que da vida y vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Pero esa imagen de piedra viva, así quiero titular la enseñanza hoy, quiere decir también piedras que conservan su brillo. Piedras que nunca pierden su brillo. Un día terminado aquí a Dominicana, un hermano se me acercó y me dijo: hermano Celso, ¿sabe también qué quiere decir piedra viva? Piedras que conservan su brillo. Le voy a titular eso, porque me lleva a entender o a comprender que nosotros tenemos que ubicarnos. Amén. Amén, hermano. No quiero llevar a la idea de que el creyente de hoy
se convierte en un creyente tradicional, que ya se acostumbró a venir a la iglesia, pero cuando le toque pecar, peca. Y viene, como antes. No, erradicar ese pensamiento, que nos ubiquemos, amén, en que hacemos parte del templo de Dios como piedras que conservan su brillo. ¿Cuántos lo quieren al Señor? Decir, si yo quiero ser esa piedra que conserve el brillo. Diga gloria a Dios. Amén. Entonces estaba pensando en todo esto. Y nosotros lleguemos a comprender que somos casa espiritual. Si somos la casa espiritual de Dios. Sí, hermano, así dice la Biblia. Nosotros somos la casa espiritual de Dios. Porque el apóstol dice, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales y, escuche, aceptables a Dios. Se quiere decir que no todo sacrificio Dios lo acepta, ni todo canto. Amén. Amén. ¿O no? Amén. Ni toda alabanza así lo menciona a Él. Amén. Porque no es tanto que lo mencione, es aquel que lo entona, cómo está, si de verdad es casa espiritual de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces la Biblia dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual la casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice, la cual casa somos nosotros. La casa donde mora el Señor, la casa donde reside el Señor, somos nosotros. Así dice la Biblia aquí, Hebreos 3:6. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, el capítulo 3, el verso 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahora dice, ¿cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Dígame, hermanos. Es la iglesia, no este muro que está aquí y estas paredes. Es la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten iglesia del Señor aquí? Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Para que sin tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Jacob? ¿Qué dijo? ¿Ah? Que él no sabía que esa era casa, ¿qué? Puerta. Casa de Dios, ¿y qué? Y puerta del cielo. Esa expresión le pareció muy grande. Y hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estamos tomando a veces las cosas de Dios como si fueran lo mismo que las cosas que hay en este mundo. Pero las cosas de Dios son muy valiosas. Y nosotros somos casa de Dios. Dígame, hermanos. ¿Cuánto adoran al Señor en esta mañana? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Entonces Dios, que es el cantero, nos tomó a nosotros como piedra. Y cuando el hermano estaba leyendo al comenzar la dominical, ese verso muestra que el cantero es el Señor. Amén. Que el que nos sacó de la cantera. O lo dice así, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero quiero traerlo acá para que usted se dé cuenta que el cantero es el Señor. Amén. Amén. Dice, oídme lo que seguí la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortado. Y dice, y al hueco de la cantera de donde fuiste ¿qué? Arrancado. Él es el cantero que nos arrancó, que nos sacó del hueco. Amén. Como dice en el Salmo 40, verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No creas que Él te sacó de un río donde había agua cristalina. Todos los que estamos aquí nos sacó de un lodo cenagoso. Amén, hermano. Salimos llenos de barro, contaminados por este mundo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él comenzó a pulirnos y a darnos brillo. ¿Cuántos lo creen aquí en esta mañana? Levanten la mano los que lo creen en esta mañana. Denle un aplauso a la presencia del Señor. Amén. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corintios. Los hermanos en Corintios se estaban desviando un poco. Y como era una región donde había muchas opciones para pecar, y más que todo el pecado sexual, entonces muchos estaban perdiendo ese brillo y se estaban enfocando mal. Y el apóstol le escribe inclusive unos verbos que están hasta en pasado. Pero ¿qué daba a entender estos verbos en pasado? Que el creyente tiene que ubicarse. Amén. Dígame, hermano. Amén. Aleluya. Y dice en 1 Corintios 6, versos 9 al 11, para que vea usted que sí nos sacó del lodo cenagoso. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredaréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos los pecados no están aquí, pero con estas 9 descripciones, creo yo, que hizo el apóstol, encerró lo que son todos los pecados. O sea, ese mundo oscuro de pecado, ese lodo cenagoso donde estábamos nosotros. Por eso es que está en pasado. Y esto eran algunos. Dígame. Es decir, que usted y yo ya no podemos recordar el pasado como si fuéramos de allá. No éramos. Él nos ha sacado del lodo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para que ahora seamos piedras que brillen y
que mantengan su brillo. Diga gloria al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto adoran al Señor en esta hora? Alguien que adora a Él, le salva a Él. Oh, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido ¿qué? No va a ser, habéis sido pasado. Amén, hermano. Ubíquese ahí, hermano. Ubiquémonos ya. La Biblia dice en Pedro, dice, basta ya la vida pasada, basta. ¿Por qué continuar si me sacaron del lobo? Ahí es donde yo quiero que usted llegue. Y que muchos lleguen, jóvenes, ancianos, todo el mundo. Si llega allí, porque hay gente que ya con la trayectoria cree que ya se ganó el reino. No, señor, aquí hay que seguir metidos en que hemos sido lavados. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria al Señor? ¿Habéis sido qué? No, hermano, es que nosotros apenas estamos en el proceso de santificación. ¿Pero qué dice? Habéis sido santificados. ¿Y habéis sido qué? Justificados. Es decir, el apóstol dice, ustedes tienen que vivir como gente que ya está lavada. Ustedes tienen que vivir como gente que ya ha sido santificada, es decir, separada para Él. Ustedes tienen que vivir como gente que es inocente, que el pecado no tiene de qué acusarlo, que nadie tiene que decir nada de ustedes, ni el pecado tiene que andar señalándolo. ¿Por qué el pecado me va a señalar a mí? El pecado ya no tiene autoridad sobre mí, ni tiene autoridad para señalarme. ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! Uno no puede decir, hermano, que el pecado, no, el diablo y el pecado que hagan lo que él le dé la gana. Pero ya no tienen autoridad para señalarme. Porque yo he sido declarado inocente. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y cada vez que te señale, es mentira. Es mentira. Cada vez que te señale, es mentira. Hay hermanos que como hermano están diciendo de mí esto y esto, pero yo nunca he hecho eso, hermano. Lo que te preocupa. Gloria a Dios. Que digas. Gloria a Dios. ¿Qué? Si te preocupa, es porque hiciste algo. Pero si no hiciste nada, no te preocupes. ¿Para qué te vas a preocupar? No tienen de qué señalar. ¿O no? No tienen por qué hacerlo. No tienen argumentos. No tienen pruebas. No tienen nada. ¿Por qué no tienen nada? Porque nunca hiciste lo que ellos piensan que tú hiciste. No tienen nada, así que no tienen que andar preocupados. Y dice la Biblia, más eres bienaventurado. Diga gloria al Señor. Diga gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces Él es el cantero que nos pule, que nos sacó del lodo y nos pule. Nos pone el hacha o la pulidora, qué sé yo. Como hoy es más moderno, ya hoy es ¿qué? La pulidora. Amén. El disco. Pero en aquel tiempo era el hacha, el martillo, el cepillo hasta darle. Pero él hoy se ubica y pone lo moderno. Y entonces comienza a pulirte. Pero antes de comenzar esa pulición, ¿sabe qué? Cuando nos saca del lodo, nos lava. ¿Sí o no? Porque no se puede trabajar una piedra llena de barro, puede ser peligroso, daña el disco, se corre, corta. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué hace él? Somos lavados. Yo no sé si usted lo cree, pero de verdad, ¿cuántos se creen que el Señor nos ha lavado? ¡Diga gloria a Dios!
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y escuche, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Él nos lavó. Y se lo estoy diciendo como dice la Biblia, todo está en pasado. ¿Por qué? Porque usted tiene que salir de aquí diciendo, no hermano, Él me va a lavar. No, tiene que sentirte que ya Él te lavó. Y por lo tanto tienes que vivir como un lavado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. El único animal que lo lava y vuelve al cielo, ¿cuál es? Así lo dice la Biblia. Amén. El único que lo lava y si no se descuida vuelve otra vez al cielo. Amén, hermano. Y la Biblia dice, no hagáis así. Como el perro que vuelve al vómito, la puerca lavada. ¿A dónde? Al fango, al cielo. O sea, no hagas eso. Amén, amén. No lo hagas. Tú tienes que creer que Él te lavó. Diga gloria al Señor. Y debes caminar como alguien que está limpio ya. Amén. Aleluya. Como alguien que está limpio. Gloria a Dios. Y cuando me refiero a eso, toma todo nuestro ser. Mente, cuerpo, todo. No, hermano, es que la mente, sí, la mente es el combate. Pero yo tengo que tener algo bien claro en mi mente. Y es que Él me lavó. Así que mi mente tiene que pensar como alguien que fue lavado. Y si quiere haber un sucio por ahí, tengo que decirle, no, eso no tiene aquí, eso resbala aquí, porque yo mantengo mi brillo. ¿Cuántos quieren seguir brillando? Como piedra labrada. ¡Aleluya! Mi suegro es minero y él saca piedras. Y hay corzo y no sé qué, y tiene varios nombres. Y rosado y verdecito, y yo escuchaba ahí todo ese cuento, pero nunca vi. Entonces un día digo, pero ¿eso cómo es? Yo pensé que eran piedrecitas pequeñas, no, hasta bloques grandes. Pero me mostró unas así y hasta bonitas. Unas piedras que son verdes, unas rosadas, de mármol. ¿Cómo las sacan? Pero él dice, esas son las que uno ve cuando va por allá. No, uno ve un poco de piedras malucas. Y algunas hasta profundas. Tienen que meter, tienen que cavar para sacar. Pero no tienen forma. Sí, hermano, usted la ve y no parece que en verdad esas son las piedras que Él me mostraba. El solo hecho de sacarlas y limpiarlas ya le da un brillo. ¿O no? El día que tú te convertiste, nadie creía en ti, pero cuando pasaron los días, la gente comenzó a decir, oye, ya se ve diferente, ¿qué será lo que le pasa? ¿Qué más va a pasar? Él nos da brillo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Vea, si hay mentes brillantes, deben ser las que están aquí en la iglesia. No debe haber mente retorcida. Eso es hasta un pecado decir, no, ese hermano tiene la mente retorcida. Eso no debiera de decir. Y si se dice de un hermano, ese no es ningún hermano. No, puede ser. Amén. Porque Él nos ha lavado. ¿O no, hermano? Gloria a Dios. Y cuando usted lava algo es para quitarle todo el sucio que tiene. Y así dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas que, las cosas viejas. Oye, hermano, ese versículo tengo que aprenderlo bien.
¿Por qué a veces seguimos haciendo cosas del hombre viejo? Si la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Amén. Amén. He aquí todas son ellas que nuevas. Nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, dice Efesios 2:10. Así que la vida cristiana es una vida de fe y de libertad, no de legalismo ni de obra. No, es que nosotros producimos frutos agradables a Dios. Él nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Por eso ahora somos esas piedras que brillamos. Gloria a Dios. Ahora somos piedras. Eso es lo que quería decir acá. Ustedes son piedras vivas. O sea, piedras que no pierden su brillo. Eso es triste, ¿sí o no? Que usted comenzó una vida cristiana con todo y de pronto se vaya a apagar. Yo les pregunto, ¿qué es lo que apaga a un creyente? No es el pecado. No anda haciendo cosas que ofenden a él. Ni siquiera la frialdad. Porque ahí uno llega un momento en que usted de pronto dice, hermano, no siento nada, pero está ahí firme. Está en la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Hermano, estoy en una situación porque uno le puede llegar así un momento que usted siente como desánimo, como que está frío, como que no siente la presencia de Dios, pero aunque el pecado le invita a pecar, dice, cuarto, yo no peco, yo soy de Cristo. O sea que mantiene ¿qué? El brillo. Oye, ahora no grabemos esa frase siquiera nada más. Mantén el brillo como piedra viva. Piedras que mantienen su brillo. Se lo digo por qué, hermano. Se lo digo por qué. Porque no esté asustado, hermano. Va a venir una guerra, la tercera guerra mundial. ¿Y qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? Nos van a cerrar los templos. Esto y lo otro. La gente anda más preocupado por eso. Vea, si usted se mantiene como piedra viva, que no pierde su brillo, así le cierren los templos. Aleluya. ¿Saben cómo va a venir el diablo en los últimos tiempos? ¿Cómo está viniendo? Con toda depravación sexual. Porque ese es el arma de él más poderoso para contaminar, para destruir. Amén. Eso es que va a venir contra todo el mundo. Y no es que va a venir, está viniendo y lo promociona. Amén. Porque esa es la manera de llevarte a través del lodo, de que tu conciencia se sienta tan mal que dice, yo no doy para caminar y me voy a través del lodo. Pero cuando usted le vaya a pasar eso, usted dice, no, yo he sido lavado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto alaban al Señor? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más se promociona hoy en todos los medios, en las redes sociales? ¿Qué es lo que más? La fornicación, el adulterio, ¿o no? Por todos los medios, hermano. Eso es lo que más se promociona. Y entonces ahora lo han sembrado aún a las mujeres y a los hombres, que ya cuando llevan muchos años de casado con una pareja, ya el matrimonio pierde el sabor. Qué bonito sentir otra vez la química. Amén. La adrenalina, como cuando eran novios, que se veían a oscuras o que se escondían, y entonces vamos a practicar ahora con otra persona, y yo me le escondo a mi esposo, me le escondo a mi esposa, porque se siente una química y eso se promociona. En las novelas, y hay todavía poca gente que es novelera. Amén. ¿O no?
en las redes y todo se promociona. ¿Qué es lo que se está promocionando? Eso. Y hasta creyentes se lo están creyendo. Pero en esta mañana aquí, el Espíritu Santo dice: ubícate, ustedes han sido sacados del lodo. Gloria a Dios. Y ustedes han sido lavados. A nuestros jóvenes que les promocionan eso. Amén. Eso, o sea, de eso viene un desborde terrible. Antes no se aceptaba y se veía de mal gusto que una pareja se besara en plena calle, pero hoy lo hacen. Y no solamente se besan, hasta tienen relaciones sexuales. ¿O no? Amén. Se ve. Todo eso se está, y no es nuevo, eso es antiguo. Por eso el apóstol escribe a los hermanos en Corintios. Recuerden que ya ustedes no son fornicarios. Recuerden que ya ustedes no son adúlteros. ¿Sí o no? Recuerden que ya ustedes no son avarientos. Amén. Recuerden todos esos males, todos esos pecados. Ya ustedes no son eso. Ustedes ya los sacaron del lodo cenagoso y los lavaron. Los apartaron para Él, los santificó, los apartaron para Él y los pulieron también, que ahora son inocentes y brillan. Porque son piedras lavadas para que el Señor se manifieste. Son casas donde Dios se mueve. Diga gloria a Dios. Una alabanza al Señor. ¿Qué se promociona hoy? Relaciones sexuales, dice, miren, hasta un nombre le tienen: relaciones sexuales prematrimoniales. Pero le ponen la palabrita matrimonial sin saber si va a haber matrimonio. ¿Por qué? Alguien me dijo un día: hermano, ¿por qué uno debe saber si la muchacha en verdad sabe besar? ¿Qué tal que yo me case con alguien que no sabe besar? Alguien dijo así. Amén. Y uno tiene que conocer bien la pareja, porque uno no sabe, hermano, hasta dónde ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay hombres que tienen varias y hay mujeres que tienen varias. Han repetido uno y otro, perdieron vergüenza. Pero no, el mundo no ve eso así. Uno dice: no, eso es normal. Eso es normal allá, hermano, pero nosotros hemos sido lavados. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen aquí en esta mañana? Oh, hermano, ubiquémonos. Yo no sé, el Señor en esta mañana quiere que usted y yo salgamos de aquí ubicados. Nosotros somos cristianos, somos de Cristo, debemos hacer lo que agrada a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen aquí en esta mañana? Oh, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Por eso esta iglesia debe edificar con el plano de Dios. Con el plano de Dios. Amén. Hoy en día atacan a la jovencita a veces y le dicen: tú no tienes novio. Entonces la adolescente de la iglesia creen que están pasadas de moda porque no tienen novio. Hermano, es que ya la muchachita ya tiene novio, porque ya están allá. Está acá. ¿Qué vas a hacer tú con un novio si no te vas a casar? Dime, ¿qué vas a hacer? No saben a veces ni hervir la leche. Porque dice el hermano Tomás que lo más difícil es hervir la leche. Amén. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, dime, ¿qué vas a hacer? Vea, la edad adolescente, ¿sabes para qué es? Para tener amigos. Porque si no lo tienen, cuando ya no establece una relación de adolescente, ¿sabe qué sucede? Ya te cuartaste.
Claro, porque el novio dice, ay, ¿tú qué tanto hablabas con ese muchacho? O la novia dice, oye, ¿tú qué tanto hablabas con esa muchacha? Te guardas. Por eso es que cuando ya llegan a la edad adulta y no vivieron esa etapa, entonces quieren tener la etapa adolescente, pero es que cada etapa se vive, hermano. Dígame, la Biblia lo dice así, cada cosa tiene su tiempo y su hora. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo te ha sembrado que eso es pasar de moda y que ese pastor es anticuado. No, es que no es el pastor, es la palabra, ubiquémonos. Nosotros hemos sido lavados. Gloria a Dios, nuestra mentalidad es diferente. Amén. O esposo o esposas que dicen que tienen a otros que son más amigos que su pareja. Estaban de mi amiga. Y es casado. Y dura 3 horas de la misa. Y con la esposa no habla. O con el esposo. No, hermano, es que, hermano, no, es que no es así, hermano. Nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos que pensar como piensa Dios. Amén. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que pensar como piensa Dios. Era mi amiga y resulta que se terminó enredando con la amiga. O terminó enredado con la amiga. Y entonces no es que era amigo. Por algo dice la Biblia: todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén, hermano. Diga gloria a Dios. Porque hemos sido lavados, pero eso nos lo están sembrando allá. Amén. Y nosotros pensamos que somos anticuados. Y yo me pongo a pensar a veces, ¿quiénes serán los anticuados? ¿Ellos o no? Para mí ellos. Porque nosotros vivimos actualizados. Con un Dios así, con un Dios que conoce todo de antemano, yo vivo actualizado. Ellos están esperando qué va a venir el año que viene, qué trae el mundo. Nosotros no, nosotros ya sabemos, porque tenemos a aquel que conoce todo de antemano. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? Yo lo que la foto que he enseñado a los hermanos, ustedes tienen que vivir como piedras que brillan. Oye, hermano, evitemos todo aquello que nos hace perder el brillo. Como piedras vivas. Amén. Piedras que viven. Piedras que brillan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque el poder de Dios actúa en nosotros. Dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Yo pregunto aquí en esta mañana, ¿nosotros adoramos y amamos a Cristo, sí o no? A ver, los que aman y adoran a Cristo digan amén y levanten la mano. Oh, aleluya. Si lo amamos y lo adoramos a Él, entonces vivamos para Él. Vivamos para Él. Adorémosle a Él. Oh, aleluya, aleluya. Por eso, hermanos, todos los que se sienten que son piedras labradas, todo lo que piensan es para edificación. ¿Me escuchan, jóvenes, ancianos, todo el mundo? Vea, el creyente que de verdad piensa que es de Cristo, todo lo que él recibe es lo que lo edifica. Lo que no lo edifica, lo erradica. Así se burlen de él. Cuando yo me convertí al Señor,
Yo estaba rodeado, el único cristiano en el salón era yo. Y yo estaba en el salón de los más adultos, 20 años, 21, muchachas y hombres, bebedores, bailadores. Yo sabía bailar y me enseñaron. Entonces cuando yo me convertí, me atacaban. Tanto los varones como las damas. Y yo estaba comenzandito, yo no sabía qué hacer. Pero sí tenía algo que me mantenía, y era que yo quería ser de Cristo. Y un día hicieron un plan. Programamos un día de campo por allá en un río. Pero la estrategia era hacer apartar a ceros. ¿Saben cuál es la verdad? Que yo me convertí y a los mes y 11 días me bauticé. Me bauticé, estaba empuñecado de presión. Y el Señor me selló con el Espíritu Santo al mes y 17 días. Me selló con el Espíritu Santo. Entonces ellos planearon, este plan es para que Celso, para que allá lo hacemos beber. Y ya llevaban una muchacha hasta tremenda. Iban a hacer algunas cosas para ver qué era el evangelio. Pero el Señor me dijo, no vaya para ninguna parte. Me voy a ayunar. Llegaron en el camión, cuando se podía viajar en el camión, llegaron en el camión tempranito a la casa preguntando a mi cuñada, ¿y Celso dónde está? No, él se fue para la iglesia. Yo no fui para la iglesia. Para la iglesia. Dígame, hermano. Porque todo aquel que hace parte de este templo, de esta casa espiritual de Dios, todo lo que recibe es para edificación. Lo que no edifica, aquí se radica. Lo que edifica, venga, porque es para la gloria de Dios. Todo es para edificación. Amén. Así dice la Biblia. La Biblia dice, manifiestas son los dones en el creyente. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todo lo que se recibe aquí como piedra viva es para edificar. Por eso son piedras vivas. Piedras que no pierden su brillo. Piedras lisas, bien pulidas, que lo que llega ahí, que no edifica, resbala y se cae. Qué bueno, hermano, que lo que no edifica y llegue aquí, resbale. No entre, no le des cabida porque te contamina. No le des cabida porque te mancha. No le des cabida porque te daña. Cada vez que te llegue aquí, pase de largo, resbale, porque esta mente, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Una vez se escucha y alguien dice, hermano, es que él me dice lo que mi esposo no me dice. O él dice, es que ella me dice lo que mi esposa no me dice. O la muchachita dice, hermano, es que esos muchachitos allá me dicen cosas que los hermanos de la iglesia no me lo dicen. Hermano mío, lo que te dicen que no te edifica, que resbale, pero que no den. ¿Escucharon bien? Oiga, yo estaba bien escrito aquí. Yo no sé, el Señor está hablando aquí para alguien. Hasta para mí también como predicador. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque esta palabra va y viene. ¡Que resbale! Porque seremos bombardeados día a día. Todo mundo, anciano, adolescente, joven, bombardeados día a día. El diablo está atacando. Va
enciendan tu casa, porque tu casa es casa de Dios. Iglesia, me escuchaste, hermano, tú eres casa de